Ya, está bien, sí. Ok, bueno, muy buenas tardes. Este va a ser un pequeño taller de 1 hora, porque quizás muchos de ustedes se han preguntado qué es un personal statement. Hay muchas becas que lo piden, incluyendo la beca Fulbright. Yo sé que quizás algunos de ustedes han asistido a una charla hace poco de Marcelo Saldaña, que se encargaba de los problemas educativos en la Embajada de Estados Unidos, para mostrarles la beca Fulbright. La beca Fulbright tiene varios requisitos, pero entre los requisitos fundamentales es que ustedes escriban 2 ensayos. El primero es un personal statement. ¿Quién sabe qué es un personal statement? ¿Quién quisiera explicarme qué puede ser un personal statement? ¿Alguna idea? ¿Una carta de presentación? Sí, muy bien, una carta de presentación. Y después hay otro que se llama Statement of Purpose, que algunas personas le dicen Study Objective. ¿Y ese, quién quiere decirme qué puede ser? Adelante. Exacto, los propósitos del estudio así. Entonces hay que pensarlos así. Statement of Purpose, me voy a presentar yo, voy a presentar mis méritos académicos, voy a hablar de mi perfil, y después tengo que escribir un Study Objective o un Statement of Purpose. ¿Cuál es mi propósito con conseguir esta beca y los estudios que quiero lograr? ¿Para qué quiero lograrlos y cómo se alinean con la que yo he venido haciendo hasta ahorita? Entonces un poco así. Ahora vamos a entrar primero con el Personal Statement. Entonces, ¿qué es? Es básicamente una declaración narrativa de ustedes, presenta un poco su perfil, su currículum, pero también es atractivo para el lector. Y vamos a ver cómo hacerla atractiva. La embajada va a revisar muchas postulaciones de la beca Fulbright. ¿Cómo van a hacer que su presentación sobresalga sobre las demás? ¿Cómo van a intentar captar la atención del lector sobre un personal statement? Porque es una oportunidad para mostrarse a sí mismos, pero tampoco podemos cargarlo de 100 cosas que he hecho y cursos que he hecho, porque también hay un límite de palabras y en estructura, no hay que sobrecargar. Al final de cuentas estamos hablando de que un personal statement tiene unas 600 palabras. Entonces en 600 palabras no podemos terminar de cargarlo mucho, porque podemos cometer el error de sobrecargarlo y no terminar de explicar ninguno de los puntos que queríamos desarrollar. Y es evaluado por su contenido, claridad, autenticidad y capacidad para poder comunicar el propósito en sí. Pero hay objetivos clave del personal statement. Es como, ¿qué va a querer ver la embajada o cualquier otra beca a la que ustedes se presenten y les pidan un personal statement? Fundamentalmente es quiénes son ustedes como persona más allá del currículum. Está bien comenzar a mencionar algunas cosas del currículum, pero igual lo van a presentar. En la mayor cantidad de becas les van a pedir su currículum. Entonces, ¿de qué me sirve escribir de nuevo todas las cosas que ya he dicho en el currículum, que he hecho, las cosas que me he graduado y los logros académicos que he tenido? Entonces, el personal statement también muestra qué he sentido al lograr esas cosas, cómo yo me he identificado, por qué lo he hecho, qué resultado he sacado de esas cosas que no están en el currículum. En el currículum es título o licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, listo, de tal año a tal año. ¿Por qué estudio Ciencias Políticas? ¿Qué he logrado con esa carrera? ¿Qué impacto en mi comunidad he logrado a través de mis estudios? Ese es el personal statement. No es simplemente el hecho de haber estudiado lo que he dicho que he estudiado. Después pueden mostrar su trayectoria de vida, cómo ha influido también en las decisiones que han tomado, explicar en qué momentos han sido muy clave en su vida, que los ha conducido ahí. También tienen que transmitir un poco su compromiso por el intercambio cultural. Y este es un consejo importante porque la beca Fulbright es una beca de reciprocidad internacional, se puede decir. Como saben, si es que uno de ustedes la obtiene, tiene el requisito de retornar al país por 2 años. Es un requisito que muchas veces algunas personas lo encuentran como una restricción, pero es una oportunidad, porque el becario Fulbright tiene el deseo de volver, porque tiene un compromiso social con Bolivia. Bolivia está ayudando a invertir en mis estudios, me está dando esta oportunidad para poder contribuir también a mi desarrollo nacional, aplicando las cosas que he aprendido en el exterior. Entonces siempre es bueno mostrar señales de eso en el personal statement. Yo tengo un compromiso social, lo reafirmo con esto, entonces es una transición que hago en el personal statement. Además de presentarme a mí mismo, voy a mostrar que tengo un compromiso con el intercambio cultural y aprovecho de destacar mi capacidad de liderazgo, resiliencia y perspectiva intercultural. Entonces, igual de todas formas, como este taller es muy conciso, yo quería hacerlo un poco más didáctico y dinámico. Ustedes tienen pupitres justamente ahora, porque lo ideal sería que puedan escribir alguna de las ideas con las que más se relacionan. Vamos a ver ahorita unos ejemplos claros de cómo escribir un personal statement, y lo ideal sería que ustedes vayan construyendo el suyo, porque hay una forma atractiva de presentar un personal statement,
Ya hay una forma un poco más técnica y aburrida. Y como saben, al final, ya sea la beca Fulbright o sea cualquier otra beca que pida un personal statement, necesitan captar la atención de un jurado, un equipo de admisión que tiene cientos de postulaciones y de personal statements que leer. Entonces, esta diapositiva es importante porque son los do's and don'ts, o sea, lo que se hace y lo que no se hace en el momento de escribir un personal statement. Hay que escribir con voz propia, ser muy honesto, no hay por qué exagerar en las cosas, tampoco se dediquen a hacer un relato dramático en los momentos más difíciles de su vida, pero siempre es bueno ver el lado humano, ¿no?, de la persona. Hay que usar ejemplos concretos. Y esto aplica también, yo sé que ustedes tienen que hacer cartas de recomendación si están decididos a postular a la beca Fulbright. Si tienen chance de explicarles a sus profesores o a las personas que van a ser sus recomendadores qué es una carta de recomendación, les sugiero que les pidan cosas concretas, que les digan, hable de este proyecto en el que hemos trabajado juntos, hable del impacto que he generado en la empresa mientras estaba ahí, hable de esta investigación en la que hemos colaborado juntos. La carta de recomendación no es una lista de cualidades suyas. Es mucho mejor decir, por ejemplo, en vez de Pedrito es líder, eso no se dice Pedrito se quedaba después de clase para poder organizar una colecta comunitaria y donación de libros a bibliotecas rurales. Ah, perfecto, me acabas de mostrar que Pepito es líder, que es solidario. No necesariamente tienes que explicar las cosas en detalle, sino a los equipos de admisión les gustan los hechos concretos en sí, anécdotas por detrás de las cosas. Hay que mostrar pasión, es súper importante, y la motivación que ustedes tienen. Demuestren a cuántos han dedicado este tiempo de cosas. Hay que conectar un poco la historia con Fulbright, una beca muy prestigiosa. A pesar de que este personal statement y la presentación que estoy haciendo no se excluye exclusivamente a la oportunidad Fulbright, pero aplica demasiado a la beca en sí porque estamos revisando los dos documentos que normalmente se piden para las becas Fulbright. Siempre es importante revisar la ortografía en inglés, la gramática. ¿Cómo está en nivel de inglés? El que levante la mano, ¿quién tiene nivel de inglés avanzado? Avanzado, ok, unas 8 personas. Intermedio, ok, perfecto. No se olviden que parte de los requisitos es el examen TOEFL, que tienen que darlo pronto también, independientemente de estos documentos en sí. Pero les va a ayudar mucho a revisar la gramática, escribir, les va a ayudar mucho a practicar su inglés también. No hay que usar muchas frases como genéricas o clichés también, hay que evitarlos porque necesitamos que sea comprendido por cualquier persona del equipo de admisión. No repetir tu currículum, el currículum ya tiene muchos detalles de ustedes, entonces, si es que en el currículum han dicho graduación por excelencia, quizás yo no lo pondría en el personal statement, igual van a leer mi currículum. El personal statement quizás es más mi motivación de haber estudiado lo que he estudiado y qué impacto he logrado con el estudio que he tenido, y un poco ese sentimiento de haber elegido la carrera y el apoyo que he tenido de los docentes, entonces también tiene ese componente anecdótico en sí, pero no deja de mostrar mi perfil y las cosas que he hecho, y por eso vamos a ver algunos ejemplos ahora. No hay que utilizar un tono arrogante de las cosas que uno ha hecho, siempre es bueno decirlas, pero cuidando el tono en sí. Y nunca entreguen un texto sin revisión. Tienen personas a su alrededor, también hay servicios de Education USA, que voy a hablar en un momento, pero igual, sus documentos, su postulación pueden ser filtradas, pueden ser revisadas, pueden decir, estoy realmente escribiendo como quiero escribir, estoy transmitiendo la idea que quiero, ¿por qué no la dejan dormir un día el personal statement y la lean el día siguiente y van a tener percepciones muy diferentes de qué sentían al momento de haber escrito esas ideas? Entonces, después de revisar un poco los do's and don'ts, hay que ver un poco la introducción de un personal statement. Y algo importante es un hook. Le dicen hook en inglés. Ahí está el concepto, pero ¿alguien sabía qué era? En realidad es como el arranque, es ser muy atractivo en la introducción. Es cómo capto la atención desde el inicio. Entonces mejor le meto una frase, mejor le hago una pregunta. No sé, en vez de decir, mi nombre es Pepito Pérez, tengo 27 años, con carnet de identidad tantos y quiero postularme a la beca. O sea, hay que ser mucho más creativos, hay que captar la atención del lector. Entonces, mucho mejor es como profundizar con una pregunta como, ¿alguna vez se han preguntado por qué la pobreza sistémica en La Paz tiene rostro de mujer? Entonces, ahí yo me quedaría leyendo ese ensayo. O una frase que los mueva. No siempre es una pregunta. O puede ser, en realidad, hay pocas veces en la vida que y empiezan con algo ya de su perfil. O yo no sabía que enseñar educación a comunidades rurales en La Paz me hubiera definido el camino que quería seguir. Y ahí continúan con el personal statement y la introducción. Entonces eso es un hook, dar una pista de lo que el lector puede esperar,
pero es una frase o párrafo inicial que engancha al lector desde el principio, una anécdota poderosa de ustedes. Puede estar en forma de pregunta o una frase filosófica, una cuestión hacia ustedes mismos o hacia el equipo de admisión. La introducción, pero muy aparte del hook, también tiene que captar la atención desde el primer párrafo, porque solo el hook al final es una oración. La introducción es un párrafo. Ese párrafo donde van a comenzar a resumir algunas ideas poderosas de qué se espera que vayan a desarrollar en el cuerpo del. Entonces, no es que tiene que ser un pequeño resumen condensado encima, pero van a ir dando pinceladas de su perfil que van a ser desarrolladas con más precisión en todo el cuerpo. Entonces, no hay que estresarse mucho todavía de condensar todo en el primer párrafo. Se puede establecer este tono emocional o temático que va a comenzar a mostrarnos el tipo de writing que va a tener el texto completo. Y es muy importante ahí comenzar a presentarse a sí mismos, ¿no? de forma breve en el primer párrafo introductorio. Entonces, más o menos quién eres o qué experiencia ha marcado tu vida, pero sabemos que el cuerpo va a terminar de comenzar a expresar todas las otras ideas en sí. Entonces, no hay que estresarse todavía con condensar todo en el primer párrafo. Ahora, estas son introducciones que no me gustan. Estas son introducciones que pueden ser consideradas muy técnicas y débiles dentro de sí. Si yo arranco un ejemplo primero, y ustedes me van a entender porque sé que tienen diferentes niveles de inglés, pero en general todos hablamos un poco de inglés. Están interesados en redactar un personal statement. My name is Pedro Pérez, and I am 27 years old. I became interested in political science when I took a class in college. ¿Por qué no me gusta? Porque ya ha comenzado en realidad desde el hook, en realidad, en vez de introducir bien la idea, ha comenzado a decir ya algunas cosas de su carrera. O sea, yo no encuentro atractivo el inicio de Pedro en sí, al decir su edad, el nombre completo y demás. O el ejemplo 2, since I was a child, I have always wanted to pursue graduate studies in the United States. I believe this opportunity will me achieve my goals. Ya he dicho que quiero la beca, pero espera, este es el hook, es la introducción. No tenemos por qué comenzar a presentarnos mientras explicamos que ya queremos conseguir estudios de grado en Estados Unidos en sí. Entonces, hay momentos para cada cosa, y ese no es el momento para poder comenzar a presentarte a ti ni a tu perfil. A mí hay ejemplos que me gustan de un hook, que me atrae como escriben algunas personas. Y en este caso, por ejemplo, I've never imagined that teaching English to migrants in my hometown would change how I understood borders. Not as lines, but as bridges. Entonces ahí yo me voy a quedar leyendo el perfil de esa persona. Es realmente muy interesante cómo ha plantado la introducción de su personal statement. No me está diciendo quién es todavía. Seguramente en la siguiente oración me presentará su nombre. Pero este es el hook, acuérdense, lo atractivo del inicio. Y acá me está mostrando de qué va a hablar un poco. Parece que su vida ha sido definida un poco por enseñar inglés a comunidades migrantes y cómo ha cambiado su percepción del mundo. Y un ejemplo 2. What do you do? Y esta es una pregunta. Habíamos hablado de que una pregunta puede terminar siendo un hook poderoso también. What do you do when the path you're supposed to follow doesn't exist in your community? You build it from scratch and bring others along. Entonces, ¿qué haces cuando no encuentras el rumbo? ¿O qué haces cuando no encuentras lo que quieres en tu comunidad? La construyes. Entonces, yo me quedaría leyendo su ensayo. Y de eso depende al final la introducción. A partir de ahí tienen que presentarse ustedes mismos, pero todavía no vamos a desarrollar absolutamente nada del perfil en grueso porque viene el cuerpo del ensayo. Lo que yo haría en sus zapatos, y siempre funciona mucho, es, sé que han hecho muchas cosas, sé que quizás su currículum es más de 3 hojas, por si acaso la beca Fulbright pide solo 2. Entonces, hay que elegir las cosas más fuertes. Y no solo las más fuertes, sino las que enganchen mejor su perfil. Es como una historia de vida. Si quiero estudiar algo, mejor cuento estas 3 cosas que se relacionan con lo que quiero estudiar en Estados Unidos y van a poder interconectarse entre sí mucho mejor. Es mucho mejor escoger 2, 3, 4 experiencias que hayan definido su vida profesional y académica para el cuerpo del trabajo a intentar meter absolutamente todo lo que han hecho, porque en ningún punto va a lograr tener la profundidad que realmente quisiéramos. Entonces, mucho mejor es la carrera, quizás, que ha definido este proyecto social, y este proyecto social ha logrado esta oportunidad laboral, y esta oportunidad laboral ha logrado este impacto en la comunidad. Hermoso. 3, 4 experiencias que están terminando de sintetizarse en el cuerpo, y me da el suficiente campo de explayarme un poco en el contenido, en cómo me he sentido, y en todas esas cosas que veníamos hablando.
en cómo yo interpreto la cosa, por qué tomo esa decisión, qué me ha hecho sentir, y todo eso es como factor humano que también debería estar en el personal statement. Muestra cómo te han marcado, no solo qué has hecho, vas relatando un poco tu perfil, no es que tu perfil esté oculto y solo es el currículum, vas contando cosas que has hecho, pero están encerradas en esas 3 o 4 experiencias que han definido su vida académica y profesional. ¿Qué has aprendido de esas experiencias? ¿Cómo han cambiado tu forma de pensar? Quizás han sido tan significativas para ti que a partir de ahí, como decían unas personas dentro del HUC, en los ejemplos que decían, he dejado de ver las fronteras como fronteras en sí, sino he visto como puentes. Entonces hay cosas que pueden ir incorporando dentro de su redacción que van a impactar al comité de evaluación. Y cómo influye el contexto cultural o social o familiar donde estás viendo el mundo. Y eso es importante también. Es como nosotros en esta vida llegamos con unos lentes. Yo tengo lentes quizás de paceño. Entonces mi contexto cultural paceño es muy diferente al de otras personas en otros países, en otros contextos. Entonces siempre tenemos que estar conscientes del contexto cultural que nos rodea y como les digo, la beca Fulbright hace mucho énfasis en eso. Entonces, de alguna u otra forma, siempre es bueno incluir ciertos elementos culturales dentro de su personal statement, si es que sienten identificación con esos elementos y quieren compartirlos, y se sienten cómodos compartiéndolos. Y este es un ejemplo del cuerpo. Sé que es muy condensado y quizás hasta un poquito difícil de ver, pero aquí hay como un color coding, ¿no? Lo hemos pintado de diferentes colores para poder ver algo. Como ven, en las cosas amarillas, en realidad, yo he puesto que están contando lo que han hecho. En amarillo sí están diciendo, he estudiado esto, he ido acá, he conseguido este trabajo. Entonces, como ven, no es una lista de cosas que han hecho, porque si no todo fuera amarillo. Lo que realmente está en amarillo, que son pocas cosas, es lo que realmente ha hecho la persona. El resto de cosas, como lo azul, son cómo se han sentido cuando han hecho las cosas, o qué beneficio ha traído para ustedes y demás. La naranja, por ejemplo, es una anécdota. Siempre es bueno incluir una anécdota en sí. Entonces, si yo digo, I volunteer a literacy center during high school working with migrant children. Perfecto, ha sido voluntario. Esta persona me está diciendo que ha sido voluntario en un centro de literatura o de lenguaje para la comunidad migrante o para niños migrantes. Y después ya está en azul un poco cómo se ha sentido. I discovered that education wasn't just a career path. It was a tool of liberation. Entonces, eso me está diciendo que él no solo me está diciendo qué ha dicho, qué ha hecho en sí, sino me está diciendo cómo se ha sentido al haber hecho eso. Y lo está casando con una anécdota. One afternoon, a 9-year-old girl asked me to help her write a letter to her father who had migrated to Argentina. Her words, full of hope and pain, made me realize the emotional depth. Entonces, ahorita, después de haber hecho ese circuito, de haber dicho qué he hecho, cómo me he sentido y una anécdota, puedo volver a empezar un párrafo con otra línea amarilla. At university, en la universidad, I pursue a degree in international relations. Me está diciendo qué ha hecho nuevamente. Entonces, pueden elegir algunas cosas en las que se va a basar todo. Después de que me vuelve a decir qué ha hecho de forma explícita en sí otros estudios, de nuevo me está diciendo cómo se siente. Y después otra cosa amarilla. I launched a campus initiative that paired college students with local high schoolers in unserved areas. Después de que me dice de nuevo una cosa amarilla, me dice cómo se ha sentido. It was messy, imperfect, and deeply human. That project taught me how real change starts small and how listening is often more powerful than leading. Y a partir de ahí hay una cosa amarilla más. Later, después de esas experiencias que ya les he contado, de cómo me he sentido y todo, al final también hay una especie de cierre del cuerpo. Cuando estaba de interno, de pasante en el Ministry of Education, I work on a report about rural teacher initiatives. Ahí incluso y en mi trabajo, ya profesionalmente, después de mis estudios, me ha permitido mis estudios poder comenzar a trabajar en esta área, que yo encuentro importante. ¿Por qué encuentro importante? Ahí está la parte azul. Nuevamente, ¿cómo me he sentido? ¿Por qué tomo la decisión? ¿O qué impacto ha tenido lo amarillo en mi vida? Entonces así podemos ir pensando cómo el cuerpo va a terminar influenciando todo el ensayo. Entonces ya tenemos un buen hook, una buena introducción y el cuerpo del ensayo. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo claro? Genial. Entonces, después de ver un pequeño ejemplo en sí, hay que ver cómo cerrar el personal statement.
Ya he explicado un poco el cuerpo, la introducción, parece que estoy yendo por buen camino, parece que es poderoso, pero es cierto que la gente también se queda un poco con el cierre, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es una síntesis un poco emocional de tu historia. Puedes retomar brevemente un poco el hilo de tu narrativa. Por lo mencionado anteriormente, la educación, un pilar fundamental en mi vida y demás, me va a permitir continuar. Es posible volver a retomar la línea narrativa del cuerpo, pero también pueden volver un poco al compromiso de intercambio cultural. Hay que mostrar cómo la experiencia de vida que te ha preparado para ser una embajadora cultural, porque al final estás postulándote para poder irte a otro país y mostrar tus habilidades académicas, profesionales en otro contexto cultural. Ahora, no es que necesitas en este momento decir por eso la beca Fulbright o por eso la beca tantos, porque yo sé que hay un study objective. El study objective explicas mucho más, y lo vamos a ver en un momento, explicas mucho más tus objetivos educacionales, profesionales y demás. ¿Qué carrera, qué maestría? Entonces, el personal statement es realmente de ustedes. Es una presentación propia y más o menos ahorita que ya se entiende un poco el contenido en sí, hay que ahora cerrar. Pero el cierre del personal statement sí puede mirar un poco al futuro. No es el statement of purpose, pero de alguna forma sí tenemos que mostrar nuestra intención, que queremos ganar la beca Fulbright y demás. Eso significa que podemos proyectar un poco el propósito. O sea, cómo vamos a usar la experiencia que he tenido, pero como es simplemente un párrafo de cierre, no tenemos que describir con exactitud nada de lo que vayamos a hacer. Eso viene en el Statement of Purpose. Pero si quieren dar un guiño en general de mi compromiso con Bolivia y con el desarrollo nacional ha terminado de ser afianzado por las experiencias que les acabo de contar, y por eso considero que mi futuro se encuentra en este programa de maestría en Estados Unidos. Entonces, sí se puede dar un cierre mostrando lo que se quiere hacer. No es que no. Y mejor si es un cierre inspirador, auténtico. Y esa es básicamente la conclusión del personal statement en sí. Y aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Más o menos, normalmente igual tiene esta extensión, un cierre de ensayo. Entonces, igual está en 3 colores porque los 3 colores dicen otra cosa. El amarillo en realidad es como que está continuando el cuerpo, es la transición entre el cuerpo y el cierre. Looking back, the experiences that shaped me. ¿Qué experiencias lo han formado? Las que acabo de mencionar en el cuerpo. Por esto esta oración, la primera, la pueden ver como transicional. Estoy pasando del cuerpo a la conclusión y no puedo partir el ensayo. Necesito que fluya, que tenga una narrativa que fluya. Entonces, looking back, the experiences that shaped me were never part of a grand plan. They were moments of connection, challenge, and discovery that quietly changed my path. Y ahí ya entras a la beca que quieres mencionar. Fulbright, por ejemplo, en este caso, Fulbright to me is not just a scholarship, it's a chance to expand those moments across borders. Entonces ya más o menos estoy dando a entender qué realmente quiero hacer. Hasta ahorita no había dicho nada del futuro, todo se ha centrado en el pasado, en experiencias que me han marcado. Este es el primer elemento del ensayo que está dando guiños al futuro, a lo que yo quisiera hacer en sí. Y está bien porque es el cierre. Y al final es ese como cierre un poco más humano, pero al mismo tiempo atractivo para el lector, que puede ser, I'm not just eager to learn in a different country, I'm committed to returning with the tools, stories and perspectives to serve my community better. Entonces un poco ha mencionado el tema de Fulbright, el intercambio cultural, y está cerrando un poco con lo que realmente quiere hacer también. Este deseo de retornar al país, de contribuir y demás, siempre es importante. Yo no quiero, ahorita no, sería un error de mi parte forzarlos a decir, sí deberían tener el deseo de retornar al país si es que van a buscar la beca Fulbright. Pero el becario Fulbright en sí tiene ese sentido de pertenencia con Bolivia, de contribución con el desarrollo nacional, y nunca va a haber como el retornar 2 años al país como una restricción, lo va a ver como una oportunidad para poder aplicar todos los conocimientos que ha aprendido en el exterior aquí, para que también nos beneficiemos como país. Y es el ejemplo de la conclusión en sí. Entonces, para cerrar esta primera parte del personal statement, y antes de entrar al Statement of Purpose, los consejos finales en sí, que resumen un poquito todo, es hay que entender muy bien la solicitud. Ya sabemos qué quiere el personal statement de mí. Ya sabemos ahorita qué hacer y qué no hacer. Hay que ser muy auténtico, hay que tener esta introducción fuerte que les decía, resaltar las experiencias relevantes, siempre demostrar pasión, pueden incluir anécdotas al medio para mostrar cómo se han sentido, adecuación y alineación un poco con la misión de Fulbright, que ya las he explicado un poco también de qué trata el programa y qué busca y qué perfil busca. Ser muy específico, como les digo, al final de cuentas, si van a elegir algunas experiencias, no las mencionen de forma muy general. Por eso estamos eligiendo pocas,
para que el espacio nos dé de poder ser un poco específicos con las cosas que hemos sentido y que hemos logrado a través de esas experiencias, las 3 o 4 que estamos eligiendo para todo el cuerpo. Hay que reflexionar sobre nuestro crecimiento, porque a medida que, como han visto el cuerpo, a medida que nos va contando, nos estamos dando cuenta que está como envejeciendo. Y mientras está envejeciendo, está aprendiendo y está haciendo cosas. Entonces, esa es la sensación que a mí me deja un personal statement. Me describe desde el inicio de cómo ha empezado a estudiar y por qué, y después que eso lo ha llevado a esta otra cosa y esta otra cosa, y que ha terminado en esta área de conocimiento y quiere más. Y ya me imagino una persona mayor, más madura, del que ha empezado a escribir en sí. Entonces esa línea también que me muestra una línea de vida de la persona en sí. Metas claras, siempre revisar y editar. Como les digo, dejarlo dormir siempre es importante, o un amigo de confianza y decirle qué ha sentido al leer esto, expresado bien estas ideas. Al final de cuentas eso no es contra las reglas, no es que ellos van a escribir los ensayos, es una perspectiva de otra persona sobre cómo han leído su ensayo y qué han sentido al leerlo, para saber si ustedes están transmitiendo las ideas que quieren transmitir. Y un tono positivo, de alguna forma, ¿no? O sea, sí pueden contar momentos muy difíciles de su vida, o sea, en lo absoluto eso es un error. Puede ser un momento que también forma parte de las experiencias difíciles que han pasado, pero que a partir de ahí quizás hay momentos resilientes en su vida que han descubierto nuevas áreas a través de ese momento un poco duro. Entonces, al final sí va a terminar con un tono positivo. Ahora, si ¿quién tiene alguna pregunta al statement, del personal statement, está todo muy claro o hay algunas dudas que pueden llegar a tener, porque ahora vamos a hablar de un documento que es complementario pero muy diferente. Entonces, quizás este podría ser el momento para seguir hablando del personal statement y después de este momento del statement of purpose va a haber otro momento de preguntas. Pero sería muy bueno no juntar las preguntas al final. ¿Alguna consulta? Adelante, por favor. Se decía que es un máximo de 600 palabras para el ensayo. ¿Qué pasa si es que es un poco más? Me parece que Fulbright en la convocatoria en sí no tiene un límite de palabras fijo. El número de 600 que te doy es un promedio general de un ensayo, de un personal statement. Pero si tienes 650, 700, no está mal. Si tienes 550, tampoco está mal en sí. Entonces, mientras apliquen el rango quizás de 1,5 páginas, yo creo que van a estar bien. Adelante, por favor. ¿Cuáles serían las pautas que tendríamos que dar sobre nosotros mismos para que sea más relevante nuestra carta, digamos? Ya. ¿Cómo qué aspectos elegir de tu vida? Exacto. No sé si es más importante un voluntariado que tener un curso. Ok, perfecto. Es muy buena pregunta. Todo depende muchas veces. Esto es como una pequeña historia de vida. Ustedes tienen que escribir qué cosas han hecho que tengan mucha lógica ahora a lo que quieren hacer. Un voluntariado en una organización animalista no me va a ayudar mucho a postular una maestría en ingeniería. Entonces, un concurso de robótica me va a ayudar más a poder mostrar mi perfil para estudiar ingeniería electrónica. No estoy diciendo que necesitan basarse en las cosas que van a hacer en un futuro, pero es como contar su historia de vida, a qué se han venido dedicando y por qué quieren estudiar lo que van a estudiar. Entonces, al final, más que un voluntariado le gane un curso o más que un trabajo le gane a la universidad, es 3 o 4 experiencias profesionales, académicas o voluntariado que terminen teniendo mucho sentido a lo que después me vas a presentar en este documento, a lo que realmente quieres hacer. Entonces, pueden imaginarse las cosas que más les van a servir, que más cuerpo le va a dar a su postulación en sí, y piénsenlo por áreas temáticas, considerando lo que están planteándole a Fulbright ahora. Que tenga sentido para ellos. Claro, estas 4 cosas que están haciendo han hecho que la persona se dedique a educación de migrantes. Y estoy viendo lo que quiere estudiar y es políticas educativas. Entonces tiene sentido para ellos y el comité de admisión. Adelante, por favor. Entiendo que para esta beca ya tienes que tener medio definido la maestría o el área, por lo menos. ¿Tú recomendarías hacer primero el statement of purpose y a partir de eso hacer la carta de presentación? Muy buena pregunta también. Creo que yo personalmente haría primero mi statement of purpose, porque es una presentación personal, me va a ayudar a, de alguna forma deberías ya tener en miras qué vas a estudiar, porque eso te ayuda muchísimo por lo que hablábamos de cómo vas a elegir tu statement of purpose y las cosas que vas a relatar. Pero ya después del statement of purpose es como una investigación un poco más seria del programa, y ahorita lo vamos a ver, del programa que quieren estudiar y cómo las cosas que han dicho en su statement of purpose se relacionan mucho con las cosas que quieren venir haciendo a partir de ahora, y cómo es crucial
que esta beca sea obtenida por ustedes para lograr las cosas que quieren hacer en el país. Entonces, quizás yo me iría por el personal statement primero, pero con siempre miras de saber qué voy a poner en el statement of purpose. Y no necesitan, bueno, me estoy adelantando un poco, pero no necesitan realmente saber la universidad a este punto y demás. Fulbright funciona de esta forma, ¿no? Son seleccionados con la beca Fulbright, felicidades. Solo les has dicho qué maestría, qué programa quieres hacer. Porque pero con una investigación seria, ¿no? Con una investigación muy interna del programa, de los contenidos y de por qué realmente este programa es el que quieres hacer en Estados Unidos. No has dicho universidades. Ahora, si incluyes algún centro de investigación que te interesa, un profesor con el que has intercambiado algún email o alguna universidad en sí, no está mal, pero no es obligatorio. Los van a elegir por su plan de vida que conduce a una universidad, o digo, a una maestría, perdón, a un programa, y que ese programa va a traer réditos a nuestro país, a nuestro desarrollo. Esa es la línea. Entonces piénsenlo así, para poder escribir el Statement of Purpose. ¿Alguna pregunta más del Personal Statement? Ok, genial. Adelante, por favor. En la carta tiene que tener tal vez algún modelo como APA o así. Pues en realidad, como lo que te diría en modelo en sí, o sea, si vas a utilizar APA o ISO, normalmente esos modelos son de citación, de referencias. Y en esta carta no creo que cites o hagas referencias personales a otra persona o tengas necesidad de como citar otros textos. Si utilizas una frase de alguien porque quieres utilizarlo de hook, es necesario simplemente que pongas el autor y el año, ¿no? Pero no hay un formato y no te sugeriría que te estructures bajo APA o ISO en sí para el término de sangrías y no hay estructura fija para este tipo de cosas. Quizás concentrarte más en el contenido, en el largo y demás, ¿no? No hay problema. Ok, quiero ser consciente de que hay un descanso más o menos de unos 15 minutos, entonces vamos en estos 15 minutos a revisar el Statement of Purpose. Ok, a ver, ¿qué es? Al final este ya es un poco un ensayo más académico, más un poco profesional. Ese contenido un poco emotivo, humano y demás va a reducir en nivel. Explica los objetivos de estudio, tus intereses de investigación se aplica. Muchas carreras no necesitan intereses de investigación, pero si hay estudiantes que ya han publicado algo y quieren continuar publicando, siempre es algo atractivo, pero no se necesita el elemento de investigación. Se necesita muchas veces el elemento práctico, de qué realmente quiero estudiar, cuáles son mis objetivos de estudio y tu plan de carrera después de la maestría también es elemental incluirlo. Al final de cuentas es responder a la pregunta, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué quieres este programa específico? Y cómo ese programa se alinea con lo que nos has dicho que has hecho y con lo que me has dicho que vas a hacer. Es consecuencia, o sea, es básicamente tener eso. Si se entiende la línea de vida que ustedes han planteado, tienen muchas más posibilidades de tener éxito en estos dos documentos. Los objetivos fundamentales del Statement of Purpose. Definir claramente las metas académicas, profesionales. Aquí ya se explica un poco más por qué se necesita este programa. Les voy a dar un ejemplo absurdo, pero que puede servir. Es como, esto les va a ayudar mucho a pensar cómo va a ser su Statement of Purpose. Es como, Bolivia ha comprado una máquina de protones. Y yo me he dedicado un poco a la física nuclear y demás, y quisiera aprender ahora a manejar la máquina. Y no hay un programa ahorita en Bolivia que me enseñe eso, y eso contribuiría mucho al desarrollo nacional. Y he visto que hay un centro, hay un programa y demás, y si es que me dan la oportunidad, voy a poder volver a hacer esto. Entonces, en este ejemplo absurdo pueden ver cuán necesario es para este estudiante irse a estudiar afuera y todo lo que ha planteado que va a hacer a su retorno. Entonces, al final de cuentas, si uno puede mostrar eso con ahora muchas variables más, en muchas otras áreas más, puede terminar de entender cómo va a poder plantear estos objetivos del Statement of Purpose. Hay que mostrar que conoces el programa, que al final es como una elección consciente, ¿no? Y bien consecuente, demostrar que estás preparado académicamente y profesionalmente para este desafío, y puedes analizar un poco el programa y el impacto futuro que puedes tener si invierten en ti, en tu país o comunidad. También tenemos una diapositiva de los do's and don'ts, porque es súper importante saber qué no hacer en el personal statement al final de cuentas. Entonces vamos primero con lo que hay que hacer. Ser claro, directo y estructurado. Hay que demostrar conocimiento del programa. Quiero políticas públicas y he visto que normalmente hay una concentración en políticas sociales o políticas de preservación cultural. Entonces yo he visto que la comunidad Uruchipaya está sufriendo el cambio climático. Entonces ahí estoy mostrando ya mi intención de estudiar políticas públicas, pero una concentración en políticas de preservación cultural para ayudar a la comunidad de Uruchipaya.
demostrar, eso es demostrar conocimiento real del programa, de lo que incluye. Articular metas realistas, coherentes. Hay que usar ejemplos bien concretos también. No es que en este momento necesitan, como digo, dar la universidad. Necesitan tener un conocimiento amplio del programa, no de la universidad todavía. Mostrar preparación, madurez académica, y hay algunas cosas que hay que evitar. No hay que repetir el personal statement. El personal statement ha dicho quiénes son. Ahora es qué quiero hacer. La persona que lea uno va a leer el otro, y es la misma persona que va a leer el currículum. Entonces no hay por qué ser repetitivo uno con el otro. No hay que usar frases genéricas como I like your university. Esas son frases muy simples, no académicas en sí, de que me gusta su universidad. Hay que tener un lenguaje un poco más académico en esta parte, y como les digo, el contenido emocional, humano que tenía el personal statement, hay simplemente que bajarle un poco el nivel. No es que desaparece por completo, porque la pasión también está acá. No hay que divagar mucho o incluir ideas que no estén desarrolladas en sí, que toda oración tenga un propósito muy claro dentro de la estructura. No hay que exagerar, tampoco hay que prometer cosas imposibles. Al final de cuentas está bien ser soñadores, pero es muy evidente cuando una persona dice, no, la verdad es que creo que voy a volverme presidente de Bolivia para poder cambiar la estructura. Entonces sí puede ser que realmente lo esté pensando así, pero sabemos las pocas posibilidades que tiene de lograrlo. Entonces queremos cosas realistas y mucho más asentadas a la realidad en la que vivimos. Y no hay que copiar modelos del Internet. Yo evitaría mucho también usar ChatGPT. Si quieren utilizar inteligencia artificial, quizás solo para hacer un brainstorming de algunas ideas adicionales, hay que acostumbrarnos, estas herramientas van a estar con nosotros para siempre, pero no escriban todo el ensayo con ChatGPT en sí. Es muy evidente cuando la estructura de ChatGPT te lanza el ensayo. Cómo suele resumir las palabras, cómo suele empezar y terminar, las conclusiones que saca, es muy, muy visible. Y ahora hay muchas herramientas que detectan la inteligencia artificial, entonces hay que cuidarse mucho de eso. Ahora en la introducción, de alguna forma, es diferente. Sí pueden poner un hook si quieren, pueden hacer algo atrayente, no es que no, igual hay que captar la atención de la persona, pero ya comienzan a hablar un poco qué te motiva a estudiar ese campo, ¿no? Y muchas veces que te motiva a estudiar ese campo es de nuevo tener que caer un poco en tu trayectoria. Pero ahora no hay que repetir nada del personal statement, es una pequeña oración, que gracias a mi experiencia en educación, perfecto, no me digas qué has hecho, ya me has contado el personal statement, ¿verdad? Entonces, es simplemente una oración, pero es necesaria porque ahí me vas a conectar con qué quieres estudiar, si no quizás no entienda del todo. Hay que conectar brevemente con tu trayectoria, pero así de simple, ¿verdad? Y después ya puedes comenzar si es que van a incluir antecedentes académicos o profesionales, tienen que ser esenciales y tienen que estar extremadamente resumidos. Porque eso es para el personal statement, no es para el statement of purpose. Pero si les sirve demasiado una cosa para poder llegar a otra cosa, el statement purpose, no está mal. Y esa es básicamente la estructura del statement of purpose, y a partir de ahí pueden ya hablar de los objetivos académicos. ¿Qué quieres estudiar exactamente? ¿Qué quieres estudiar exactamente? ¿Qué cursos? ¿O qué enfoque? ¿O qué metodología? ¿Por qué ese programa? O sea, puedes mostrar... Yo he escrito esto y hay un profesor que escribe sobre lo mismo. Entonces hay mucha versatilidad en por qué. Pero siempre es importante nunca perder concentración del tono más académico y menos emocional. También hay que mencionar los cursos, en algunos momentos profesores o centros de investigación que particularmente les interesan. Esto no es muy necesario porque, como les digo, la beca Fulbright selecciona su universidad después de que ganan la beca. Ustedes son seleccionados, esta convocatoria me parece que cierra a finales de mayo, el 31 de mayo, los van a entrevistar en septiembre, los eligen en septiembre, octubre, y a partir de ahí hay muchas negociaciones con la embajada, con IAI, para saber cuál es su universidad ideal, qué universidad se alinea mejor con sus intereses. Entonces no necesitan presionarse en este momento de yo debería saber la universidad en sí. Todo gira alrededor del programa, de la maestría, porque las cosas que se imaginan que quieren hacer están basadas en lo que aprendan en el programa. Entonces, al final pueden explicar cómo se alinea con sus intereses, con sus necesidades, con las cosas que quieren hacer en un futuro. Pueden hablar de los planes profesionales y de impacto que tienen en un futuro. Al final de cuentas, lo que también se necesita saber es, bueno, si ustedes sí tienen la posibilidad de ir a Estados Unidos y estudias la maestría que quieres estudiar, ¿qué vas a hacer? Te vuelves al país y ¿qué haces? ¿Por qué ha sido tan esencial darte esos estudios? Ellos realmente quieren asegurarse de estar invirtiendo en alguien que tenga un plan de aplicación a la vuelta. Y eso tiene que estar claro a la conclusión del Statement of Purpose. Y al final el cierre, que puede como ser un poco más motivacional y demás. Hay un pequeño fragmento introductorio que puede servirles de ejemplo para el Statement of Purpose. En este caso, por ejemplo, ya está hablando de la carrera. Y miren, la intersección
The intersection of public policy and education equity has defined both my academic interest and professional goals. Es una introducción interesante y ya me está diciendo qué quiere estudiar. Entonces, esta es más académica, tiene un tono más académico en sí. After leading several grassroots initiatives. Y miren la parte blanca. Después de haber liderado muchas iniciativas sociales. No me están diciendo cuáles. ¿Por qué? Porque ya han leído mi personal statement. Pero necesito esta oración de continuidad, de transición. Después de haber liderado muchas iniciativas sociales, ahora, por ejemplo, I need stronger analytic tools to design and evaluate impactful policies. Y la línea naranja ya entra un poco al programa. Esa realización, ese descubrimiento personal mío, me ha llevado al MPP program. MPP es Master in Public Policy, solo es un ejemplo. Y la conclusión. El cuerpo depende mucho de ustedes, de las cosas que han hecho y demás. Confío que la estructura del cuerpo ya está un poco desarrollada en sí. Pero si tienen más preguntas, igual me las pueden hacer en los siguientes minutos. Pero yo quería mostrarles más el cierre, la conclusión en sí, que parece estar dividido como en 4 partes al final. Entonces, aquí la primera oración me está dando a entender que es lo que está saliendo del cuerpo ahorita, ¿verdad? Pursuing graduate studies is not just the next logical step. In my career, it is a necessary one. Entonces estoy mostrando que después de las cosas que he contado que quiero hacer, es un paso muy lógico en mi vida. Que ese es el paso que continúa en mis estudios y todos los deseos profesionales que yo tengo y las cosas que quiero lograr. Y después pueden comenzar a mezclarlo con un tono un poco académico, pero al mismo tiempo motivacional, bien pasional. Al final de cuentas, eso siempre le importa a los equipos de admisión en sí. The academic training, mentorship and interdisciplinary approach offered by the MPP. Aquí estoy haciendo una pequeña conclusión. Esta es una conclusión resumida de las cosas que he dicho por las que me interesa el MPP. El Master in Public Policy, mi maestría en políticas públicas, me había interesado por varias cosas que he dicho en el cuerpo. Como saben, eso ya lo he explicado. Pero en este cierre me está diciendo que la interdisciplinariedad, la rigurosidad y el mentorship que ofrece el programa va a ayudarme a lograr un Systemic Educational Challenges in my country. Me va a ayudar a lograr cambios sistémicos educacionales en mi país. Entonces he conectado un poco por qué me interesa el programa y con el cierre de mi país en sí. Y después, por ejemplo, es I am confident that the knowledge I gain will not only sharpen my policy skills, but also deepen my commitment to creating equitable learning environments for and serve communities. Y un poco el compromiso que hago, porque al final se cuenta de eso se trata, de verlos comprometidos con lo que quieren hacer. Y el cierre, I look forward to joining a community of scholars who believe, as I do, that education is both a right and a catalyst for social transformation. Y ahí estoy haciéndole el guiño a que quiero el programa, quiero Fulbright. Por eso estoy diciendo, joining a community of scholars, unirme a una comunidad de becarios. Y ese es como el cierre. Y este es un cierre que les puede ayudar mucho, como ejemplo en sí. Todas las planillas que hemos visto son ejemplos, son muy difíciles de replicar porque hablan de casos muy particulares, pero espero que les haya servido para orientar un poco los ensayos que tienen que escribir de aquí a poco tiempo. Y los consejos finales para el Statement of Purpose, ser claro y conciso, parecido al Personal Statement. En este caso sí hay que definir mucho las metas académicas y profesionales que ustedes tienen, porque de eso se va a tratar todo el ensayo. Conectar las metas con el programa. Entonces mis metas son estas y el programa es este. Entonces esa conexión es elemental. Y después demostrar cómo el programa los va a ayudar también a hacer otras cosas ya a su retorno, ¿no? Demostrar conocimiento del programa también es importante, explicar la motivación, demuestre su preparación, que están listos para poder afrontar este reto académico complicado y después articular a sus planes a futuro. Entonces, si tienen esa línea de consecuencia dentro de sus ensayos, les va a ir muy bien. Ahora, Education USA es un centro de asesoramiento educativo para cualquier estudiante boliviano que es gratuito. Entonces, al ser un programa gubernamental, no cobramos nada para poder hacer asesoramientos a cualquier estudiante interesado en ser admitido en una universidad de Estados Unidos. Muy aparte de Fulbright, siempre hay oportunidades. Entonces, al final de cuentas, las universidades de Estados Unidos también tienen becas internacionales, también tienen ayudas internacionales que son propias de las becas, de las universidades. Entonces, uno puede hacer aplicación directa a las universidades de Estados Unidos. Y si necesitan preguntas de cómo hago las aplicaciones a las universidades, cuál es el paso para llenar esos formularios, o revisión de documentos y demás, entonces si escanean ese link, les va a salir las ciudades donde estamos presentes. Si le hacen clic a La Paz, les va a abrir mi WhatsApp.
y podemos tener sesiones virtuales o presenciales individuales en el momento que ustedes deseen para poder evaluar su perfil y ayudarlos con la postulación en sí. Eso es básicamente todo. Muchas gracias por su tiempo y quería saber si es que en este momento hay alguna pregunta ya de la segunda mitad, quizás más del Statement of Purpose más que del Personal Statement. Por favor. Gracias, muchas gracias por la explicación. Yo quería preguntar si aquí dentro de este apartado se puede poner algo así como la hipótesis del plan de estudio, de lo que Ya. sería, si ya lo tienes concreto. Ah, ya. Por hipótesis te refieres a algo que no lo tienes ahorita muy definido. O sea, yo ya más o menos ya sé qué cosa te iba a hacer. Ya. Y yo creía Ya. que posiblemente nos iban a pedir tal vez como un resumen, un abstract de tu plan, ¿no? Así más técnico y todo. Ok. En serio, ¿no? Claro. Yo más o menos ya sé a dónde me quiero dirigir y digamos, si lo quiero plasmar aquí, puedo poner algunas cosas, pero también quisiera algo así como poner una hipótesis de lo que creo que con este estudio puede pasar a mi proyecto. Claro. O sea, al final de cuentas, sí puedes incluir el plan, pero mientras más claro y específico lo tengas, es mejor. Entonces, esta idea de hipótesis como tal sería mucho mejor que esté respaldada por tu personal statement y que fluya un poquito mejor en tus planes a futuro también, para poder estructurar mejor el statement of purpose. Al final no se les pide un abstract, como tú dices, tan estructurado en sí, pero de alguna forma un abstract estructurado de las cosas que quieres hacer. Si tú lo tienes, sería mucho más sencillo escribir un statement of purpose si ya tienes algo así estructurado. Simplemente hay que darle ese toque humano, ¿no? En sí, de ensayo narrativo y concentrarte en todas las partes que hemos revisado y te puede ir muy bien. ¿Alguna otra consulta del statement of purpose? O de Education USA, quizás, de la Consejería Educativa. ¿Todo claro? Ok. Bueno, igual justo estamos, me parece, a la hora del descanso que tienen. No se vayan porque me parece que hay una ex becaria Fulbright que va a dar tips súper buenos también de cómo, también contar un poco de su experiencia, dónde ha estudiado, qué ha estudiado. Entonces, sería bueno que después del descanso puedan escuchar a ella, que va a aportar muchísimo más a su visión de Fulbright y a capaz a entender un poco más el programa y qué perfil necesita. Muchas gracias por todo. Gracias de nuevo. Agradecerle a Daniel por haber compartido su experiencia, todo su conocimiento, que estoy segura que todos ustedes lo van a aplicar.